que separó, dividió la historia en antes de él, después de él, antes de Cristo, después de Cristo. Y lo que hoy quiero hacer es como un recuento de esa última semana, de lo que sucedió. Yo sé que en muchas iglesias hoy se predica las 7 palabras, ¿no? Eso es, y se le da una interpretación que tenga que ver con nosotros. Y yo quisiera hoy que viéramos lo que sucedió en esa semana. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y estuvimos explicando eso muy bien. Y estuvimos hablando de que el Señor Jesucristo entró como rey, siervo, como un rey siervo distinto a todo lo que hay en este mundo, a todos los gobernantes de este mundo. Él vino a servir. Y también estuvimos hablando de que ese día fue escogido Él como el cordero que quita el pecado del mundo. Y en ese contexto es que también vimos que todo el pueblo estaba celebrando esa magnífica fiesta llamada la Pascua, y que era una fiesta milenaria, tenía 1500 años de tradición, 1500 años, desde cuando Dios había sacado a su pueblo Israel de esclavitud de Egipto y había dado órdenes esa noche de que comieran el cordero de la Pascua y que con esa sangre untaran los dinteles o la entrada de las casas, porque esa noche iba a pasar un ángel y que toda casa donde no hubiera esa sangre, allí el primogénito iba a morir. Y dice que hubo gran tristeza en el mundo del faraón y todos ellos que se habían rebelado hasta el momento, no habían dejado salir al pueblo de Dios, pero con esta gran señal y al ver, según todo parece, la muerte de su propio hijo, el faraón dijo: listo, salgan. Y esa salida marcó el comienzo de la existencia de ese pueblo de Dios libre. Era la libertad. La Pascua era la fiesta de la libertad, el día de la independencia, de la independencia de la opresión del mundo, de la opresión de otros dioses, de la opresión del desconocimiento del verdadero Dios. Y Dios, precisamente en Éxodo 20 les dice, cuando les va a dar los mandamientos, dice: yo soy el Dios que te sacó de Egipto. El verdadero Dios es el Dios que sacó a Israel de Egipto. No hay otro Dios sino ese, el que sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y con todos estos milagros. Y Dios también les dio en ese tiempo unas órdenes y que debían recordar, y que ellos recordaron durante todo ese tiempo, durante siglos, 1500 años. Y es que les dijo que como ese pan que ellos siempre hacían no alcanzó a leudarse, entonces la salida de Egipto significaba como que ese pan era sin levadura, quedó sin leudarse, y se convirtió esto en un símbolo, el pan ácimo, es decir, sin levadura, como un símbolo de pureza, y el pan con levadura, leudado, que hace que las cosas se vean grandotas, pero no son la realidad, porque es un pan grandote, pero en realidad es poquita harina, ¿no? Entonces esa levadura era la levadura del pecado, y ellos durante 7 días debían celebrar esta actitud de salir de Egipto, de salir de esa mentalidad, de esos dioses egipcios, de ese sistema de Egipto. Ellos debían celebrarlo, y así lo hicieron. Fallaron muchas veces, claro que sí, lo olvidaron. Hubo épocas en las que no guardaron la Pascua, no guardaron los panes sin levadura, pero en el tiempo de Jesús lo habían retomado. Y entonces el Señor Jesucristo entra ese día de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando se está escogiendo el Cordero de la Pascua, que 1500 años atrás había Dios establecido. Ahora, lo que ellos no entendían completamente es que ese Cordero era figura de Cristo mismo. Cristo era el Cordero escogido, pero ellos no entendían. Sin embargo, estaban cumpliendo las profecías, y luego nos queda claro que Jesús, ese día que entró a Jerusalén, fue aceptado como el Cordero que quita el pecado del mundo.
Así que Cristo entra a Jerusalén como rey, como siervo, como el cordero. Y ese día estaban escogiendo todos los corderos, y estábamos hablando en el estudio bíblico que alrededor de 250,000 corderos eran sacrificados en Jerusalén, para que toda esa población de judíos, israelitas, todos ellos celebraban la fiesta, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura eran en realidad 7 días, y el primer día era de gran solemnidad, como se leyó en Juan 19:31. El primer día de esa fiesta de panes sin levadura era sábado, pero no sábado semanal, sino que sábado significa fiesta para Dios, descanso, santo, un día santo, apartado. Ese día podía ser un martes, un miércoles, jueves, cualquier día, pero era sábado, porque si caía entre la semana y era un martes o era un miércoles, pero era el primer día de panes sin levadura, pues era sábado, era de descanso. Así que en aquella semana de la pasión hubo ese sábado de gran solemnidad, y luego venían esos días de panes sin levadura, y el último día de los panes sin levadura también era santo. ¿Y dónde está eso? Ustedes lo pueden leer en Levítico 23, donde habla de las fiestas, cómo eran que se celebraban estas fiestas, y allí está muy claro que había la celebración de los panes sin levadura. Y esto es importantísimo porque el Señor Jesucristo viene a cumplir cosas. Estos eran símbolos que estaban en el Antiguo Testamento, que hablaban de Cristo, de la obra del Mesías, y el que tenía ojos para ver podía ver que Cristo estaba cumpliendo las cosas. Todo se estaba cumpliendo, las escrituras se estaban cumpliendo, desde el pollino, cómo se fue cumpliendo las escrituras y las profecías que habían sobre cómo el rey iba a entrar de esa manera humilde a Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo entra ese domingo entonces, y al día siguiente, según los recuentos históricos de las personas que hacen estos estudios bien sistemáticos, y especialmente tal vez el más preciso en cuanto a cronología sea Lucas, porque los otros evangelios no están tan interesados en el orden de las cosas, sino más bien en los hechos y el mensaje de las cosas. Pero Lucas, cuando comienza su evangelio, él dice desde el principio: oh hermano, oh amado Teófilo, aquí están todas las cosas como sucedieron en orden. Así que Lucas se esforzó por escribir como en el orden en que pasaron las cosas, y parece ser que después de que Cristo entra ese domingo, al día siguiente ocurrió la limpieza del templo. El Señor Jesucristo, que ha sido una crítica, yo he oído personas que dicen que santidad ni que nada, vea, lo perdió el control, cuál Jesús, cuál buena gente, de qué, mire, cogió látigo, le pegó a la gente, mire lo atrevido, cómo se atreve a voltearle las mesas. Pero la gente ve las cosas que quiere ver, porque el Señor Jesucristo explicó por qué lo hizo, y en realidad Él no le pegó a nadie, sino que volcó las mesas de los que estaban haciendo negocios con el nombre de Cristo, con el nombre de Dios, con el nombre del Señor. Y eso ha sido un problema de la iglesia a través de los siglos, y fue un problema de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Que dijo: ¿saben qué? Denme el poder del Espíritu Santo y yo les paso ahí platica. Y Pedro le dijo: ustedes no saben qué anda, usted está perdido. ¿Cómo se le ocurre pensar que el Espíritu Santo lo puedes comprar con dinero? Pero ¿saben qué? Eso ha existido en personas que han creído y que dicen ser cristianos, desafortunadamente. Y en el nombre de Cristo se han hecho cosas terribles y muy perversas en la historia del cristianismo. Y el Señor Jesucristo, sabiendo eso, que el ser humano se desvía, vio cómo se había desviado su propio pueblo en lo que se hacía en el templo. Se vendían los corderos, era un negocio impresionante. Los sumos sacerdotes eran inmensamente ricos en aquel tiempo, porque ellos controlaban todo ese negocio de los corderos, y por cada cordero había que dar un impuesto para el templo, y ese impuesto debía ser dado en cierta moneda, no en la moneda local, porque era como decir hoy, con todo respeto, usar bolívares para hacer una ofrenda. Entonces ellos decían: no, a mí me da dólares, ¿ok? Me da dólares. Y entonces había ese negocio, y el Señor Jesucristo estaba angustiado de ver cómo la casa de Dios se había vuelto un negocio
tan terrible y cómo tumbaban al pueblo y cómo robaban a la gente y cómo se perdía completamente el significado de la Pascua y de los panes sin levadura. Y cuando Cristo viene a limpiar el templo, está diciendo: esto es panes sin levadura. Panes sin levadura es limpiar lo que está pasando, el mundo espiritual horrible y distorsionado que ustedes han levantado como sacerdotes. En las casas de todos los judíos se limpiaba la levadura. Había una limpieza que hasta nuestros días los judíos son muy estrictos, y hay algunas vertientes cristianas que todavía guardan los panes sin levadura y las fiestas de Levítico, todas en las fiestas, en los días que son según el Antiguo Testamento, siguiendo el calendario judío. Hay personas que lo hacen todavía. Yo lo hice durante 20 años. Y el gran problema es que eso se vuelve un legalismo terrible y no entiende uno la gracia, porque estos eran símbolos de la obra de Cristo y Cristo ha llegado. Él es el que limpia el templo, Él es el que limpia la vida de las personas. Y yo quisiera que fuéramos precisamente a 1 Corintios 3:16, porque el Señor Jesucristo dice, 1 Corintios 3:16, que nosotros ahora somos el templo. Dice: ¿no sabéis, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando el Señor Jesucristo vino, lavó el templo, sacó el templo, purificó el templo, sacó toda esa maldad del templo, pero hizo algo más que simplemente purificar el templo. Mostró que el templo físico no era el objetivo, no era el objetivo final del Padre. El objetivo final del Padre no era un templo físico. El objetivo de Dios no son los templos. Nosotros los cristianos nos hemos vuelto adoradores de los magníficos templos, ¿o no? ¿Cierto? Y hay catedrales inmensas, preciosísimas, lo son y lo impactan a uno. Yo he estado en catedrales donde hay un ambiente fantástico y uno dice: wow, qué hermosura. Y sin embargo Dios dijo: ya no se trata de un templo físico, se trata de la iglesia. Se trata de los llamados que son templo. Se trata de nosotros los creyentes, en quien Cristo está limpiando nuestra levadura, nuestro pecado. Es Cristo quien nos limpia. Él es el que está haciendo esta obra en nosotros. Así que en el templo, el lunes, el Señor Jesucristo se muestra como sumo sacerdote, y eso es lo que Él también explica cuando le preguntan al Señor Jesús en Lucas, en el capítulo, si quieren lo podemos ir a ver y seguir los acontecimientos desde Lucas. Le preguntan: óyeme, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Cómo es que volteas las mesas? ¿Cómo es que haces esta locura? ¿Qué autoridad usas? Y el Señor Jesucristo les dice: miren, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del mundo o qué? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿De Dios o del mundo? Y ellos dijeron: no, si le decimos que es del mundo, uy, no, nos apedrean. Y si le decimos que es de Dios, ustedes ¿por qué no se arrepintieron? No sabemos. Y Cristo le dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad, porque la autoridad es que Él es el sumo sacerdote. Él entró al templo como sumo sacerdote a limpiar el templo, la casa de Dios, y Él ha estado a través de los siglos limpiando su iglesia. Él nos llama y dice en Efesios 5 que el Señor Jesucristo ama a la iglesia y la está transformando y la está cambiando para presentársela a sí mismo limpia y perfecta cuando Él vuelva. Él está haciendo esa obra. Así que es Cristo el que nos limpia y nos perfecciona. Y en ese día, cuando Cristo limpió el templo, quedó claro que Él es el sumo sacerdote que tiene toda la autoridad para limpiar ese templo. Él lo inspiró. Él fue el Dios del Antiguo Testamento que le inspiró a Moisés para que hiciera el tabernáculo primeramente, el que guió a David a tener el pensamiento de construir el templo, y el que guió a Salomón a construir el templo. Fue Cristo, el Dios del Antiguo Testamento. Tenía toda la autoridad para limpiar el templo. Pero en ese momento, yo digo, él tal vez pensó: si les comienzo a decir quién soy yo, no van a entender, ya no me han entendido todo el tiempo. Así que
pero Él es el sumo sacerdote. Él vino a limpiar el templo. Así que todas estas cosas van mostrando lo que el Señor Jesucristo va a hacer en toda esta semana que concluye en la cruz. Y quiero que ustedes me acompañen a Lucas, porque quiero hacer como un recuento de lo que sucedió en lo que fue el lunes, el martes, miércoles, el jueves, el viernes. Y bueno, les quiero decir algo, y tal vez sea un poco difícil comprenderlo. El tema es que nosotros hoy viernes, es como la tradición nos dice que un viernes fue la crucifixión, pero en el tiempo de Jesús todo indica que los tiempos no cuadran así. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo bien claro que Él iba a estar en la sepultura 3 días. Ahora, ¿por qué era tan importante esto de los 3 días? Lo estábamos viendo anoche. Los 3 días es porque en la cultura judía se pensaba que una persona estaba muerta legalmente después de 3 días. Y por eso cuando el Señor Jesucristo llegó donde Lázaro, llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué llegó en el 4.º día? ¿Por qué cuando él supo que su amigo Lázaro, cuando le enviaron el mensajero a Jesucristo y le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, Lázaro está enfermo y va a dormir? Y entonces ellos dijeron, no entendían, ¿se acuerdan? ¿Han leído esa parte? Que ellos dijeron, si está dormido va a despertar. Y él les decía, no, yo me refiero a que está dormido, muerto. Pero se quedó 2 días más, según las escrituras, en el lugar donde estaba. ¿Por qué el Señor Jesucristo se quedó en el lugar donde estaba 2 días más? Porque Él quería asegurarse de que cuando Él llegara, Lázaro oliera mal. Que es lo mismo que Marta le dice cuando el Señor Jesucristo llega finalmente en el 4.º día y le dice a alguien, a la multitud, a los que estaban ahí, quiten la piedra. Y Marta fue la que dijo, Señor, la mujer que había dicho, yo creo en la resurrección, ella fue la que le dijo, Señor, ¿cómo te atreves a quitar la piedra? Ya huele a mortecino. ¿Han olido cómo huele un muerto de varios días? ¿Por qué el Señor Jesucristo se esperó hasta el cuarto día? Porque quería que todos supieran que Lázaro sí había muerto. Porque si el Señor Jesús hubiera ido un día después, 2 días después, tal vez la gente diría, no, es que tal vez le dieron un golpe en la cabeza y estaba bobo. Y de pronto dejó la bobada y se despertó, no estaba muerto. Así que ese truco de Jesús no lo creemos. Pero aquí nadie podía decir que Lázaro había estado con algún golpe en la cabeza o alguna cosa y que de pronto despertó. No, olía mal. Por eso las escrituras dicen claramente con este principio de que el Señor Jesucristo estaría 3 días y 3 noches en la tumba. ¿Para qué? ¿Para probar qué? Que Él sí murió, que no es cuento, porque algunos piensan, eso es puro cuento. Él se hizo el dormido, en realidad estaba vivo y se escapó, es un truco. No, Él estuvo muerto 3 días. Y cuando uno dice viernes en la noche, esta noche se supone que lo entran a la tumba, está el sábado, el domingo ya resucitó. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en la tumba? ¿Cuánto? Una noche, ¿cierto? Es decir, un día, esta noche muere a las 3 de la tarde, digo, a las 3 de la tarde, suponiendo el ejemplo, a las 3 de la tarde muere, lo sepultan a las 6. De las 6 del viernes a las 6 del sábado, un día. Y supón que estuvo hasta las 6 de la mañana del domingo, día y medio, 12 horas del domingo. Pero el punto aquí es que necesitamos entender que Jesucristo se aseguró de que todo el mundo entendiera que Él sí murió. Y si Él estuvo 3 días en la tumba, su sepultura no debió haber sido necesariamente un viernes. Pero eso son cosas que son secundarias. En realidad nosotros debemos tener claro que Él sí murió.
El mensaje de las Escrituras es: Él sí murió y sí resucitó. Muy bien. El Señor Jesucristo en capítulo 18 de Lucas dice que Él había ya anunciado muchas veces, no era la primera vez, varias veces. A eso vino. Su caminar desde que Él comenzó su ministerio fue dirigirse a la cruz. Él vino a eso, a morir en la cruz. Y en esa última semana, en ese último año y en la última semana, Jesucristo vino caminando desde Galilea con sus discípulos y con todas estas personas que lo acompañaban. Y muchas personas de Galilea venían a celebrar la Pascua, a comer el cordero. Jerusalén estaba lleno de gente. 2.500 corderos significaba alrededor de 2.500.000 personas en Jerusalén. Era un negocio, pero hablemos de gente, era mucha gente. Y Jesucristo tenía en mente Jerusalén porque Dios escogió a Jerusalén para cumplir toda su obra con Cristo en Jerusalén. Y dice así en el versículo 31: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lo que sucede en esa última semana y hasta la cruz está lleno de profecías cumplidas. Muchas cosas, y entonces uno tiene que ir y leer y estar muy pilas con lo que uno está leyendo, porque a medida que uno está leyendo hay letricas chiquitas arriba de los textos y de las citas del Antiguo Testamento, cientos de profecías cumplidas en estos días. Se cumplirán todas las cosas escritas, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron. Ellos no comprendían nada, porque ellos estaban pensando en que Jesús era este superrey que venía. Y ellos no comprendieron nada de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, la entendieron después. Y no entendía lo que el Señor Jesús decía. Así que de ahí en adelante, si seguimos, ustedes deben estar en Lucas. Estamos en Lucas capítulo 18, y en el 19 dice que llegó a Jericó. En Jericó hizo esta obra con Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, que se convierte y dice: ha llegado la salvación a esta casa? Él es hijo de Abraham también. Y lo que estamos viendo aquí, vamos a ver, es que en estos días el Señor Jesucristo predica el Evangelio. El Señor Jesucristo predica el Evangelio. Mire lo que dice capítulo 20, versículo 1. Dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. El Señor Jesucristo en estos días resumió todo lo que es el Evangelio. El Señor Jesucristo en estos días predicó todo lo que se decía acerca de Él y el propósito de su venida. En esta semana, primero entra como rey y siervo, como cordero, va al templo, purifica el templo, que significa la obra de Cristo de purificación en su iglesia. Él es el sumo sacerdote. Y luego viene una cantidad de cosas que están predicando el Evangelio, lo que Él vino a hacer. Así que habla de la entrada triunfal, y luego la purificación del templo, y luego la autoridad con la que Jesús hace las cosas, sumo sacerdote, y luego viene esta parábola. Y que de pronto quisiera que nos quedáramos un poquito ahí, porque el Señor Jesucristo hace dos parábolas aquí entrando, y habla en resumidas cuentas de cómo este sistema religioso del mundo y este sistema religioso de la ley y de la práctica de los fariseos y todo este sistema hipócrita que había, todo el sistema humano había fracasado. El sistema humano religioso, los intentos personales del hombre por salvación han fracasado. Los intentos del mundo, del ser humano, no solamente los judíos. Aquí el Señor Jesucristo muestra que el ser humano no se puede salvar a sí mismo. El ser humano tiene problemas. El ser humano no tiene la moral, ni la ética, ni la capacidad, ni la fuerza física para hacer el bien. No puede. Y el Señor Jesucristo les muestra que ellos no pueden. Y dice dos parábolas. La primera está en
capítulo Lucas 19, desde el versículo 11 en adelante, que es la parábola de las 10 minas, y que tiene un versículo clave que dice, versículo 14: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que él reine sobre nosotros. Ese es el centro de esa parábola, y es unos personas a las que Dios les da a minas para negociar, pero no querían que su Señor los gobernara, y decían: no queremos que este rey gobierne sobre nosotros. Era la actitud de aquellas personas que por un lado le aclamaban, porque ese es el ser humano es lo más chistoso, el día de Palmas, y por eso he dicho Palmas, porque es que en inglés es Palm Sunday, y entonces siempre se me queda el día de las Palmas, pero es el domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos. Entonces Ramos es otra cosa, pero Palmas eran las palmas que usaban para recibir a los reyes. Pero el domingo de Ramos toda esta gente lo exaltó y habló y alzó las manos y dijo: mi Señor, mi Rey, y todo lo demás. Pero esas o muchas personas fueron por estos líderes religiosos y por estas personas astutas que manejan la información. Desde ese tiempo la información es clave, ¿no? Pilas con qué información recibe. Pero estas personas fueron llevadas a creer que este era un falso Cristo, falso Mesías. Y los que le aclamaron acá, cuando Cristo les dijo a qué había venido y a qué había, cuál era su propósito, y lo que necesitaban ellos creer en él, esas personas que le alababan y que cantaban todo lo demás, dijeron: crucifícale, crucifíquenlo. Entonces esto nos enseña otra cosa, y es que el Señor Jesucristo vino de una manera como no esperamos, y que nosotros queremos un Cristo agradable, un Cristo al que digamos: ay, sí, bravo Señor, qué lindo el Señor. Pero cuando ese Señor nos dice: y tienes que cambiar tu vida, decimos: ay, no, crucifíquenlo, por favor. Yo no quiero nada de cambiar mi vida, ¿ok? Yo quiero seguir como estoy. Yo quiero el Cristo que me agrada, el Cristo que me deja parrandear. Yo quiero el Cristo que, ay, tan lindo como se ve en ese pollino. Pero cuando el Señor Jesús nos confronta, entonces no queremos ese Cristo. Y eso es lo que Él dice acá. Esta nación, este mundo, los judíos representan al mundo entero. Y esa es otra cosa que quería de pronto aclarar un poco, y es que a través de la historia, el mundo cristiano persiguió, mató, asesinó, le quitó sus pertenencias a los judíos, acusándolos de que ellos habían matado a Cristo. Pero las escrituras nos dicen claramente, hay una escritura que nos dice claramente que el Señor Jesucristo, Él dio su vida. No fue que le quitaron su vida y lo mataron, sino que Él dio su vida voluntariamente. Está en Juan capítulo 10, versículo 18. Dice que Él dio su vida por todos nosotros, porque no podemos echarle la culpa a algunas personas. Y si quieren, sí, podemos ir y ver allá Juan 10, versículo 18, dijimos. A ver, ¿dónde estaba 18? Desde el 17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Yo pongo mi vida. Cristo vino a eso. Él bajó del cielo a venir a la cruz. Ahora sí, naturalmente gente implicada y todo lo demás, pero todas esas personas representan a la humanidad. Todos estamos ahí, no los judíos. Los judíos han sido perseguidos por todo, y es el pueblo de Dios. Así que no estamos acusando a los judíos de ninguna manera, porque sería acusarnos a nosotros también, y sí, ciertamente somos todos culpables. Muy bien, entonces quiero leer desde el versículo 9 un poco el tema de los labradores malvados, porque es el día martes. Según parece, el lunes viene al templo, limpia el templo,
hay una cosa fuertísima, la maldición de la higuera, y es porque, ¿se acuerdan de la higuera? Sucede en ese día, Cristo está enviando mensajes, está diciendo, ustedes tienen la apariencia de tener frutos, pero cuando voy a mirar no hay. Y la higuera, Cristo, hay una maldición, es decir, se seca esa higuera porque esa higuera tenía hojas, y donde había hojas debía haber frutos, pero esta higuera tenía hojas, pero cuando fueron a ver no tenía frutos. Y entonces Dios dice, así es este pueblo. Este pueblo es apariencia, pero es un pueblo hipócrita, mentira. Todos son vestidos y lindo y todo muy bonito y cruces grandotas acá y todo. Ay. Bueno, pero ¿y los frutos? Y los frutos y el daño que le hacen a los niños y todo lo demás y estas cosas, ¿qué? ¿Dónde están los frutos? Ustedes tienen la forma y todo se ve muy lindo y todo se ve muy bonito, pero su vida es una sepultura con maloliente por dentro. Eso es lo que Cristo dijo, Mateo 23, ¿no? En Mateo 23 el Señor Jesús es fuertísimo y dice, ay de ustedes fariseos hipócritas, ¿cierto? Es durísimo y está diciéndole, este sistema se va a acabar. Todo este sistema, el sistema religioso del mundo, no solamente el falso cristianismo, sino también todos otros ismos, todos los demás ismos, Dios va a terminar con todos esos ismos porque no dan salvación. Y entonces dice, comenzó luego a decir, versículo 9, al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeándolo y afrentándolo, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los ladrones al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y luego pregunta, cuando venga el dueño, ¿qué va a hacer con esa gente? Y viene el castigo. El Señor Jesucristo está anunciando el juicio. El Señor Jesucristo está predicando el evangelio, acuérdense, y el Señor Jesucristo va a juzgar a todos los que en su nombre hagan cosas que no son de su nombre. Y en el versículo 19 dice que los fariseos se sintieron aludidos. Dice, procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que era contra ellos que había dicho esta parábola. O sea que ellos sabían, está hablando contra nosotros, hermano. Vamos a matarlo. Pero ¿saben qué? Hay algo muy interesante. Hay unas escrituras que dicen, matémoslo, pero no durante la fiesta. ¿Sí? Hay un par de escrituras que de pronto ustedes vean, están en Marcos 1 y 2, Marcos 14, 1 y 2. Y quiero leerla, de pronto solamente esa, Marcos 14, 1 y 2. Porque hablan no durante la fiesta, y esto es importante. ¿Cuál fiesta? Marcos 14, 1 y 2 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, pero ¿saben qué? Cuidado, no durante la fiesta. No durante la fiesta, porque es que en la fiesta, ¿cómo se nos va a dañar la fiesta? Y además porque decían, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Cuál fiesta? Esa fiesta del primer día de los panes sin levadura. Y hay otras escrituras que nos hablan de lo mismo, no durante la fiesta. Ahí hay una referencia, ¿cierto? Mateo 26, 1 al 5, bueno. Así que ellos tomaron la decisión de matar a Jesús, pero tenían que hacerlo rápido y antes de la fiesta que iniciaba los panes sin levadura. Ahora, esta actividad de panes sin levadura, Pascua, todo demás, se fue agrandando tanto por la cantidad y los millones de personas que la celebraban,
que el cordero se escogía incluso antes del día 10, como era la norma, y antes, 10, 15, 20 días ya estaban escogiendo corderos y todo demás, para que cuando la gente llegara les pudieran vender los corderos ya aprobados por los sacerdotes. Y aquí cuando dice antes de la fiesta es Jesucristo entra el domingo, predica a la limpieza del templo el lunes, y el martes está hablando de estas cosas, de las parábolas acerca de estos labradores, ladrones, y ese día, ante tantas cosas que han pasado y ante Lázaro que está vivo, dicen matémoslo, pero hermano, tiene que ser ya, ya, porque la fiesta es ahorita, hermano, dentro de 2 días de la fiesta, matémoslo ya. Y entonces finalmente lo atrapan, ¿cierto? Y lo pescan. Antes de la fiesta era el asunto era antes de la fiesta. Y lo logran hacer. Todo indica que el Señor Jesucristo, según cuadros que se hacen, y otra vez, como les digo, los días no son los importantes, no celebramos días ya, no celebramos tiempos, pero sí debemos recordar cosas. El mensaje es que Cristo tenía que probar que Él estuvo muerto 3 días. Así que el martes, todo indica, sería muy largo explicarlo ahora, el martes por la noche, acuérdense, ahora quiero decirles algo, de pronto recordarles, porque ustedes seguramente ya lo saben, los días en el tiempo de Jesús no comienzan como ahora. ¿Saben qué? Los días como comienzan ahora nos han sacado de la revelación de Dios. Miren, el día que nosotros celebramos comienza a las 12 de la noche, comienza a la mitad de la noche un día, ¿cierto? Cuando son las 12 decimos, ay, se acabó el viernes, a las 12 de esta noche se acabó el viernes y a las 12:05 ya estamos en sábado. Pues no era así. ¿Y saben desde cuándo se estableció los días como se guardaban todavía en tiempos de Jesús? En la creación. Miren, en Génesis Dios dice, hagámoslo así, leámoslo porque esto a mí me pareció tan hermoso, tan lindo, como Dios nos revela, cada día nos habla. Y dice así, Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada, vacía, en tinieblas. Por alguna razón que después hablamos, estaba en tinieblas. Y estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y en el segundo día, el versículo 8, fue la tarde y la mañana del segundo día. Tercer día, y fue la tarde y la mañana del día tercero, versículo 13. Y en el versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Así que los días que Dios creó son la noche primero y luego el día. 12 horas tiene la noche, 12 horas el día. Y entonces ellos consideraban que lo que primero estaba era tinieblas, pero Dios trajo la luz. Entonces cada día Dios nos dice, Dios nos habla cada día que Dios nos sacó de las tinieblas y que Él creó la luz, y la luz habla de Cristo. Él es la luz. Juan 1 dice claramente que las tinieblas no pudieron contra la luz que era Cristo. Pero cada día, si nosotros tuviéramos esto en mente, cómo Dios creó las cosas, es que Dios dice que el día comienza con lo que había en la creación, tinieblas, y Él trajo la luz. Cada día nos habla, y por eso Salmos 19 dice, un día habla al siguiente día de la sabiduría de Dios. Todos los días nos hablan de quién es el creador, cada día. Pero cuando comenzamos los días a las 12 de la noche se pierde todo eso, la gente no sabe, no entiende. Se olvidaron de que hay un creador, se olvidaron de que esto estaba en tinieblas antes y que viene ahora la luz. Y Juan, el apóstol Juan, es la persona que más habla y más usa este simbolismo, esta manera de expresarse cuando todo el tiempo está hablando de Jesucristo como la luz del mundo, que vino a vencer las tinieblas. Y hay esas profecías que dice, el mundo estaba en tinieblas cuando Cristo viene a nacer
en Belén. Así que cuando volvemos allá al capítulo 19, los labradores malvados y todo lo demás, Dios está diciendo, se acabó este sistema, se acabó la religiosidad y toda esta religión y todo este sistema hipócrita. El asunto es que el Señor Jesucristo, su objetivo era la Pascua, Él era la Pascua, Él era el Cordero. Y cuando llega la Pascua y los judíos van a celebrar ese día, la Pascua no la podían celebrar el día de la fiesta. ¿Por qué? Porque la Pascua era antes de la fiesta. Uno va a Levítico 23 y uno se da cuenta, la Pascua y luego la fiesta. Es decir, la fiesta conmemoraba la salida, la Pascua era la libertad. Y Cristo toma la Pascua, todo parece ser, y esto no es importante, pero para cuadrar cosas, no es importante, ¿ok? No le echen tantas cosas a esto, pero para cuadrar los tiempos, el Señor Jesucristo predica el Evangelio lunes, desde el domingo, lunes, martes, y esa noche, después de las 6 de la tarde, comienza el miércoles, ¿sí? Según lo que les acabo de explicar. Ese miércoles era el día de la Pascua, en la parte diurna. Ustedes saben, estamos hablando del miércoles. El miércoles se compone de la parte oscura, 12 horas, y la parte diurna, 12 horas. Ese miércoles es el mismo día en que Cristo toma la Pascua con sus discípulos. Es decir, que Él toma la Pascua el día de la Pascua. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Él tomó la Pascua el día de la Pascua, solo que la tomó la noche anterior. Pero al otro día, a las 3 de la tarde, sacrificaban el cordero de la Pascua. Todo el pueblo, todos los millones de personas debían estar comiendo la Pascua. Y el Señor Jesucristo a las 3 de la tarde fue crucificado. ¿A qué hora? ¿Se acuerdan a qué hora fue crucificado el Señor Jesús? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana fue crucificado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque ustedes tienen que saber también el tema de las horas y todo lo demás. ¿Cómo se cuentan las horas? ¿Cuál es la hora sexta? ¿Qué hora es? La hora sexta según las escrituras. ¿Y saben qué? Me gusta eso de la Reina Valera, que lo pone a uno a pensar. Las otras versiones ya traen las horas cambiadas a que podamos entender. Pero la Reina Valera dice a la hora sexta y a la hora novena y a la hora tercera, ¿sí? Y dice que a la hora tercera fue crucificado. Y que a la hora sexta comenzó a haber tinieblas y circunstancias en el mundo, comenzó a haber cambios y todo lo demás. Pero el Señor Jesucristo estuvo colgado en la cruz, ¿cuántas horas? 6 horas. 6 horas estuvo colgado. Yo estuve 1 hora en una operación y sin más que me muero solamente viéndola ahí en la... Es que yo estaba, como les he contado, fue muy interesante, ¿no? Que me pusieron los brazos así, ¿no? Y aquí me tenían conectado con, ¿cómo se llama? Canalizado, gracias, canalizado en este brazo, y aquí me estaban tomando los signos vitales, aquí habían unos aparatos, aquí habían otros aparatos, y mis piernitas estaban que yo no las sentía. Y yo sentí que el Señor Jesús estaba a mi lado, y yo tuve algo tan impresionante en mi alma. Yo decía, Señor, y yo estoy con anestesia, qué rico, ¿no? Yo sé que están ahí trabajando, ¿no? Yo veía todo en el televisor, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo estuvo 6 horas después de que le habían pegado, le habían puesto su corona de espinas y lo habían difamado, lo habían cosas horribles. 6 horas. Así que a las 3 de la tarde finalmente murió. Y dice la escritura que ese gran sábado, esa fiesta tan importante, todo el mundo la quería guardar, y entonces corrieron y dijeron, no, que no vaya a quedar en el sábado. Y como no quería que quedara en el sábado, corrieron. Entonces José de Arimatea bajó el cuerpo, pidió permiso, y lo sepultaron a toda antes de que llegara el sábado enorme, fantástico, inmenso, el primer día de los panes sin levadura. Pero el Señor Jesucristo parece que tomó la cena del Señor. Digo parece, ¿ok? Parece, para que queden tranquilos, no estoy diciendo nada autoritario ni mucho menos, pero parece que tomó la cena del Señor el miércoles, al comienzo del miércoles, en la parte nocturna, y con eso cumplió la ley. Él no se salió de la ley, comió la Pascua el día de la Pascua.
pero al mismo tiempo fue la Pascua, porque Él era el Cordero que crucificaron en la cruz. Entonces es increíble, es hermoso. Cristo comió la Pascua, trajo los nuevos símbolos, estableció el nuevo pacto para lo cual Él había venido, y también Él fue el Cordero, el Cordero que sacrificaron. Cuando lo sacrificaron a Él, todos estos corderitos estaban muriendo y estaban comiendo y estaban sin saber que su Salvador estaba en la cruz. Y por eso el Señor Jesucristo llora sobre Jerusalén y dice: ustedes no supieron discernir quién era su Salvador. ¿Se acuerdan? Oh, Jerusalén, Jerusalén, ustedes no se dieron cuenta quién es su Salvador. Muy bien, así que aquí los labradores malvados, la parábola habla de cómo Dios va a quitar ese sistema, los sistemas del mundo, los sistemas religiosos del mundo, y Cristo es el soberano, el Señor, el Rey, el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Él. Él. Y luego el Señor Jesucristo hace cosas increíbles. Viene el versículo 27 y Él habla sobre el tema otra vez de la resurrección. Versículo 27, Lucas 20, 27 habla. El tema que está en mi Biblia dice la pregunta sobre la resurrección. Había gente que todavía no entendía el tema de la resurrección, y Cristo dijo: sí hay resurrección, yo soy la resurrección y la vida. Cristo predicó la resurrección. Y luego más adelante en el versículo 41 la pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Quién hace esa pregunta? Jesús. Le dice a los sabios, les dice, voy a leerlo. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y todos estaban diciendo: no entiendo ni forro. ¿Por qué? Porque Cristo está predicando la preexistencia suya. Cristo está diciendo que ese ser que iba a estar en la cruz, el que iba a resucitar, era Dios en la carne, que precedía, que estuvo antes de David. Dios en la carne. Cristo está predicando el Evangelio. Está predicando lo que después Pablo desglosa y extiende más y lo explica más ampliamente, pero Cristo lo predicó en esa semana. Él es Dios. Ya lo había dicho en Juan, lo había dejado claro, pero aquí nos vuelve a decir Lucas que Cristo predicó en esos días: Él es Dios. Y luego habla de cómo este mundo va a llegar al fin, señales del fin, capítulo 21, versículo 7. Y hace esta profecía de que estas cosas van a venir y que iba a venir unos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Cristo enseñó que iba a venir un tiempo de dificultad, que iban a pasar cosas, que iban a suceder cosas, y Él dijo: y cuando vean todo esto tranquilo, no se afanen. Cuando vean guerras y terremotos y todo lo que vemos en el mundo, Él dijo: tranquilo, no se afanen, todavía falta un tiempito. Debían haber entendido con lo que Cristo predicó en esa semana que iban a pasar tiempos, que iban a pasar un tiempo antes de su venida, pero comienza Él a decir: y yo, que soy Dios, voy a volver. Voy a volver, señales antes del fin. Y en el versículo 25 el título, ¿cuál es? La venida del Hijo del Hombre. Cristo dijo: voy a volver. Esa semana predicó el Evangelio. Cristo, antes de ir a la cruz, predicó el Evangelio. Él va a volver. Él mismo lo dijo. Él sabía lo que estaba diciendo. No fue un invento de otros predicadores. Cristo lo predicó de Él mismo. Él sí dijo que Él era Dios. Y entonces llegamos ya a este final de cosas y vamos a ir al centro de la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y es ese momento que se va a describir acá en su reunión con sus discípulos. Ya sabemos qué día, probablemente ese martes en la noche, que en realidad es miércoles ya, el día de la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, versículo 7. Como les digo, panes sin levadura también tenía un contexto muy amplio. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual
era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces ya están al borde de hacerlo en el templo y todo lo demás. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí, ya dispuesto. Alguien había preparado las cosas. ¿Quién sería? No sé, pero ya estaba dispuesto. Y entonces él les dijo: y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces, ¿qué prepararon? Toda la tradición de los judíos, el cordero, todo, porque ya todo estaba listo, todo el mundo tenía su cordero listo, todo el mundo. Pero Cristo se adelanta unas horas, no se adelanta en el día, porque Cristo toma la Pascua el día que es, solo se adelanta unas horas y trae el cordero, tal vez ya listo, preparado, asado, las copas de vino, porque tomaban vino en la Pascua, y se reúne con sus discípulos y dice: fueron pues, hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, ¿qué quiere decir? Cuando llegó el momento, se aseguró el Señor Jesús que fuera el día de la Pascua. No lo hizo antes de las 6, lo hizo seguramente después de las 6, comenzando el miércoles, posiblemente, y tal vez alrededor de las 7 de la noche. Comenzó, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles. Y luego dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así que el Señor Jesucristo sabía el valor, la importancia, el significado de lo que Él estaba haciendo, el profundo significado de la Pascua. Él era la Pascua, Él era el Cordero que había venido no solamente para darnos libertad nacional o de políticos o de sistemas del mundo, sino del mundo de la muerte, de las tinieblas. Él era la luz. Y miren, saben que Juan trabaja mucho ese tema, y Juan deja claro que fue de noche, hace ese énfasis: de noche lo entregó Judas, de noche vino la turba. Porque aquí el Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos, pero apenas salen, Juan nos dice que estuvieron hablando mucho con el Señor, y el Señor Jesús dijo tantas cosas. Capítulo 13 al 17 de Juan es un relato de todas las cosas que el Señor Jesucristo habló y dijo, y los nuevos mandamientos que dio. Pasó varias horas con sus discípulos, y en el medio de la noche, tal vez pasada la medianoche, o no sé, al amanecer, tal vez era la noche, Judas viene con toda esa turba. La noche, Juan hace esa presentación. Fue una noche horrible, fue una noche tenebrosa, fue una noche de maldad, fue la oscuridad y las tinieblas de las que Dios sacó al mundo y trajo la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Cristo es crucificado en el día, durante el día, en la luz. Él es la luz, aunque su muerte es tenebrosa y todo demás. Él con su sacrificio trae la luz y da vida a los hombres. Él es la luz del mundo. Y Juan trabaja con eso mucho. Y es tan hermoso ver esa manera como Juan presenta esto. Cristo sufre en las tinieblas. Y dice que hay unas escrituras donde dice que ahora ha sido glorificado el Hijo de Dios y el Padre. Porque en la cruz, aunque es terrible y todo lo demás, hay gloria. La gloria de todo lo que Él vino a traer, esa gloria al Padre. Y porque nosotros todos ahora le damos toda la gloria y toda la honra, Él trajo esa gloria, esa luz, pero tuvo que pasar por esa noche horrible. Y entonces dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino.
que Él había predicado, que Él va a venir a traer, el que nosotros esperamos. Parece que cuando Él venga, la inauguración de su reino va a ser la cena del Cordero. ¿Le gustaría estar ahí? Yo quiero estar ahí. No sé cómo va a ser, pero creo que va a ser algo increíble, algo tan conmovedor de ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, en su inmensidad de poder, en su grandeza, en su divinidad, invitándonos a nosotros a participar de su creación. Va a ser algo muy lindo. Dice, ¿saben qué? No voy a volverla a tomar, sino cuando venga en mi reino. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dios, él dijo, recuerden este momento. Es el momento culminante de las Escrituras, es el centro del propósito de mi venida. A esto vine, a morir, a entregar, a sacar a luz la vida y la resurrección y la eternidad. Y lo tienen que recordar, y por eso nosotros tomamos la cena del Señor, porque hay algo profundo en lo que hizo Cristo y que está reflejado en el pan y en el vino. Cristo, su salvación, toda su obra está reflejada en el pan y en el vino. El nuevo pacto, dice aquí, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarnos con Dios. Ya no era a través de ritos, corderos, sacrificios, días, sábados, cosas del estilo. Ya no era la ley de Moisés, ya eso había quedado atrás. Había fracasado completamente, las religiones del mundo habían fracasado, los esfuerzos del ser humano habían fracasado. Y Él dice, la única esperanza que hay es en mí, en mi sangre. Yo los redimo, ustedes no pueden. Trataron pero no pudieron. Yo los redimo en mi sangre, ese es el nuevo pacto. Crean en mi sangre, en la obra que yo hago por ustedes, crean en mí. Y la cena del Señor incluye eso. Creemos en ti, Señor, creemos en tu reinado, en tu sacerdocio, en que tú nos limpias, en que eres nuestro Señor y Salvador, eres el Creador, eres quien sustenta todo. Creemos en ti. Es la cena del Señor, háganlo, tomen la cena, recuerden lo que yo hice. Dice, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que, hermanos, hoy recordamos, en estos días recordamos lo que Él hizo, y yo doy gracias a Dios por todas las personas, ya estén equivocadas, no estén equivocadas, todo el mundo que proclame a Cristo y tome hoy los símbolos del pan y el vino en recuerdo a lo que Él ha hecho, su obra majestuosa. Entonces, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a dar gracias al Señor Jesús por su obra tan magnífica, por lo que Él hizo, por lo que Él anunció, por lo que Él cumplió, por lo que Él es, Dios en la carne, por la manera como Él predicó esos días que hoy recordamos. Y cuando ustedes tengan ese pan en su mano y este jugo de la uva, recuerden estas palabras, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hermanos, demos gracias porque por la obra de Cristo pertenecemos a un reino, a su reino, por gracia, porque Él lo hizo así, por su amor, por su grandeza, por su divinidad, nos ha hecho partícipes de su reino y vamos a estar con Él. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, esa es nuestra súplica. Y hoy supliquemos y pues demos gracias por la obra que Él hizo, pero también supliquemos que Él nos dé la fe, la confianza, que no perdamos nunca la confianza en Él y en su reino.
y que pertenezcamos a su reino y participemos en el reino que Él vino a traer. Él lo anunció y Él va a volver. Que no haya desesperanza en nosotros con todo lo que pasa en el mundo. Él lo anunció, Él dijo que todo esto iba a pasar. Que tengamos fe, que Él venció el mundo. Señor Jesús, damos gracias a ti. Gracias, Señor. Qué obra tan magnífica, qué obra tan increíble, Señor. Tú, Dios creador, tú, Señor, que hiciste todas las cosas desde el comienzo, que sacaste a toda esta creación de las tinieblas y trajiste luz y ordenaste los días. Tú, Señor, que te propusiste hacernos a tu imagen y semejanza y que lo lograste en la cruz dándonos la victoria sobre la muerte. Tú, Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria, la honra, y tomamos estos símbolos en recuerdo de toda esa obra tan inmensa, Señor, la cual aceptamos y anhelamos y pedimos, Señor, que tú nos incluyas, que tú, y damos gracias más bien de que tú ya nos has incluido en esa obra magnífica, y que nuestra vida, Señor, sea una vida que refleje nuestra convicción en ti. Perdónanos todo pecado, toda maldad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tus caminos. Gracias, Señor, por estos símbolos que tomamos en tu nombre. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble
toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor Jesús, damos gracias a ti. Gracias, Señor, porque tú con tu obra nos has bendecido en lugares celestiales. Tú has hecho posible que nosotros tengamos acceso al trono del Padre. Tú, tu obra magnífica. Gracias, Señor. Y ayúdanos a volver el domingo y recordar el hecho fantástico, el hecho increíble de la resurrección. La muerte no te pudo detener. Tú venciste la muerte. Ayúdanos a celebrar ese hecho tan magnífico y las implicaciones que tiene para nosotros también. Bendícenos, Señor. Despídenos en tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día, hermanos. Muy buen día.